quiero traerte algo que estuve meditando en las últimas semanas, que tiene que ver con varias escenas en la palabra que quizás para muchos pueden llegar a ser como raras, ¿no? Pero bueno, están conectadas. Hoy quiero relatarte como rápidamente 3 historias que hablan acerca de algo que podríamos describir, o la palabra describe como un celo santo, como un celo sagrado, como un celo que Dios avala, en otras palabras. Y estas 3 historias son la historia de Moisés, la historia de Finés y una escena en la vida de Jesús. Son 3 momentos en donde nosotros vemos a estos 3 individuos tener una actitud que quizás en otro contexto podría llegar a ser como, no sé, negativa, pero que a Dios le agradó. Que Dios dijo, esta actitud, esta reacción a mí me gusta, y esta reacción es la de tener como un celo santo por las cosas de Dios. Miren, vamos a ir a la primera historia que está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Moisés fue un gran hombre de Dios que el Señor usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y saben, si ustedes leen toda la historia del Éxodo, se van a encontrar que constantemente el pueblo de Israel, a pesar de ver el poder de Dios, experimentar la gloria de Dios, tenían esto de ser cabezaduras, volver atrás, algo no muy ajeno a lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Como muchas luchas, muchas trabas, muchas excusas a Dios. Y en una de esas oportunidades, cuando Dios había llevado a Moisés a que suba al monte Sinaí en un ayuno de 40 días, en donde Dios quería hablarles, y es donde Dios le dio los famosos 10 mandamientos que tantas veces hablamos. Dice Éxodo capítulo 32 que en ese tiempo los israelitas dijeron a este tipo qué sé yo qué le pasó, se habrá muerto en el monte. Y empezaron a decir eso y convencieron a Aarón, hermano de Moisés, el famoso sacerdote Aarón, de hacerles un becerro de oro. Y dice que comenzaron a adorar al becerro de oro y se dieron al desenfreno, se dieron a la parranda, a orgías, desastre. Y decían, este becerro nos sacó de Egipto. Imagínense Dios. Entonces dice el capítulo 32, versículo 7, dice, baja, le dice Dios a Moisés, baja del monte, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro. Por las dudas, si alguien no sabe qué es un becerro, es una vaca, o sea. Y miren que no eran hindúes, Dice, sino que se han inclinado ante él, ante el becerro. Le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes tu Dios que te sacó de Egipto. Imagínense la indignación de Dios, que había desplegado plagas, había hecho mover cielo y tierra para que el corazón de Faraón se ablande para dejar ir al pueblo de Israel. Dice, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. Añadió Dios dirigiéndose a Moisés, tú no te metas, dice, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una nación grande. Y Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y le suplicó, Señor, ¿por qué se ha de encender tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, o sea Jacob. Tú mismo le juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste a sus descendientes que les daría toda la tierra como su herencia eterna. Entonces dice que el Señor se calmó
Qué lindo calmar al Señor, ¿no? Tenés que tener una relación estrecha para eso. Ahí te voy a hablar después más adelante de eso. Dice que calmó al Señor y Él se desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Entonces Moisés volvió del monte y cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los 2 lados, tanto las tablas como la escritura eran obra de Dios. Sigue diciendo un poco más adelante, versículo 19, escucharon como las canciones del desenfreno, de la locura que tenía el pueblo de Israel. Y dice en versículo 19, cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro, vio las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Entonces tomó el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en agua y se lo dio a beber a todos los israelitas. Tremendo. Y de alguna manera en ese momento el juicio de Dios se desató. Y más adelante, versículo 27, dice Moisés lo siguiente, versículo anterior, versículo 26, dice que él se puso en la entrada del campamento, Moisés, y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas, o sea, los de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Entonces Moisés le dijo: el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente, que cada uno agarre su espada y que recorra el campamento de un extremo al otro y que mate al que se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Y los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Y ese día Moisés les dijo: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido en este día porque se pusieron en contra aún de sus propios hijos y de sus propios hermanos. ¡Qué historia! Te quiero leer 2 más rápidamente, pero solo comento algo de esta, que no me parece menor ya para introducirte a este tema. Fíjense que la ira de Dios se aplacó, pero de alguna manera no es que se aplacó. O sea, fue reemplazada por la ira de Moisés. O sea, Dios se dejó convencer de no hacer lo que iba a hacer por Moisés, pero porque vio que en Moisés había una actitud, esto que podemos llamar un celo santo, que por supuesto, gente, iba a ser y fue menor que lo que Dios iba a hacer. Te la quiero dejar picando ahí y vamos a la próxima historia, porque ya voy a ir donde te quiero llevar. Números capítulo 25, la historia de Finés. Yo no sé si alguna vez escuchaste hablar de Finés. Finés fue el nieto de Aarón, o sea, tenía un parentesco con Moisés. Dice Números 25, todavía estaban en estos 40 años que el pueblo de Israel tomó para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Y dice el versículo 1 del capítulo 25 de Números que los israelitas acampaban en Sitín y comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. O sea, fíjense que lo que vimos en Éxodo 32 no fue la única vez que el pueblo de Israel se volvió contra Dios y hizo aquello que a Dios le desagradaba. Entonces comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Y los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Entonces esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Así se llamaba el culto. Baal era el dios, un dios pagano. Dice, por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a cada uno de los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Y Moisés le ordenó a los jueces de Israel lo siguiente: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. Entonces, mientras el pueblo lloraba en la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia, o sea, a una mujer pagana, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia.
Y de esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era el hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Y dice que Finés abandonó la asamblea, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. Y de este modo cesó, o sea, terminó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que terminaron pereciendo, que murieron a causa de la plaga, fueron 24,000. Lo mismo que el otro, ¿no? 3,000. Y el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, porque ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor, celo por el honor de Dios. Anotate eso en la cabeza. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Por lo tanto, dile a Finés: yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Tremendo. La historia, yo no sé si te das cuenta, pero es semejante, muy parecida a la anterior. Finés vio una situación que era del desagrado de Dios, estando ya el pueblo de Israel bajo juicio, porque se habían largado a prostituir, literal, mujeres de la zona. Quiero que entiendan algo en contexto. Las religiones paganas del entorno que Dios les dio al pueblo de Israel tenían mezclado ritos sexuales con la adoración que daban. Entonces, literalmente, cuando dice prostituirse, no solamente está hablando de idolatría, de poner a otros dioses en lugar de Dios, dioses que ocupan el lugar de Dios. La idolatría quizás hoy no tenga que ver con otros dioses en tu vida, pero puede ser por objetos, por equipos, por actividades, por personas, lo que sea. Pero claro, al mismo tiempo que los llevaban a la idolatría en este sentido, los llevaban literalmente a prostituirse, sería al desenfreno en el área sexual, desastre, ¿no? Entonces Finés, movido por el celo que tenía de la presencia de Dios, agarró una lanza, persiguió a esta parejita flamante y la traspasó en la tienda. ¿Y qué pasó con Dios? Le agradó. Y vos quizás a esta altura del partido estás preguntándote: ¿pero qué viniste a predicarnos? Sería ¿que hay que empezar a matar a la gente o cómo es el tema? No, yo te digo, estas dos historias están enmarcadas en un lugar específico, es el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto vas a leer historias que en el Nuevo Pacto no vas a leer, porque muchas veces vemos la realidad espiritual aún mezclada con la realidad política. O sea, un individuo como Moisés no solo era un profeta de Dios, también era un jefe, un caudillo, casi te diré como casi un rey, que Dios había permitido que el pueblo de Israel tuviera. Entonces ejercía no solamente un rol espiritual, sino al mismo tiempo era quien ponía orden. Y vas a ver muchas veces estas historias en donde la faceta que conocemos de Dios no es la que Cristo Jesús después nos viene a mostrar. Pero a mí no me preocuparía en estas historias si yo no encontrara la misma actitud, esta de celar por el honor de Dios, tener celo por las cosas de Dios, si yo no la encontrara también en Jesús, autor de nuestra fe, autor con su sangre del nuevo pacto, el que abolió el pacto en el que estuvo Moisés, en el que estuvo Finés. Pero nos encontramos en la vida de Jesús con una actitud semejante a la de Moisés y a la de Finés. Y esta es la última historia que quiero mostrarte, y te voy a tratar de dar definiciones para que podamos sacar cosas en limpio. Juan capítulo 2 cuenta una de las historias más desencajadas en los evangelios, en el ministerio de Jesús. Y digo desencajadas porque quizás no hay otra historia que vos vayas a encontrar que lo veas a Jesús tan sacado. Pero en esta historia Jesús está sacado. Y es más, muchos teólogos dicen que por esto que hizo Jesús lo querían matar. O sea, realmente se convencieron de que debían matarlo. No fue la única cuestión, pero fue una de las cosas que más motivó que lo quisieran matar.
Dice Juan capítulo 2, que cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, versículo 13, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas instalados en sus mesas, a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas, con sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Otras versiones, las que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas, lo que dicen es estas palabras de Jesús: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y dice que sus discípulos en el versículo 17, escucha esto, se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Eso es Salmos capítulo 69, versículo 9. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y Jesús les dijo: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú dices que vas a levantarlo en 3 días, pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. El celo por tu casa me consumirá. Fíjense, estamos encontrando la misma actitud en Moisés, en Finés, en Elías. Jesús entró al templo, vio cómo se estaban aprovechando en realidad de la gente que con un corazón sincero venía a Dios a presentar ofrendas. Saben, el problema no era en sí vender animales. ¿Sabes por qué? Porque en realidad eso era algo que Dios demandaba. ¿Saben cómo se presentaba una ofrenda en ese tiempo? No era como venimos hoy. Ni siquiera te hablo por una cuestión de la economía, sino hablo de aún como pedían perdón por los pecados. O sea, no es que venían acá y decían: Señor, gracias, ten misericordia de mí. No. Habías pecado, tenías que comprar un corderito o traer de tu producción, porque la mayoría tenía ganado, presentarlo delante de Dios y hacer un sacrificio en el templo. O sea, el problema no era que vendieran bueyes, palomas, corderos. El problema no era ese. El problema era que esta gente se aprovechaba en tiempos festivos. Se aprovechaba con usura, se aprovechaba cobrando carísimo, se aprovechaba ese tipo de aprovechamiento, ¿no? Entonces Jesús, imagínense esta escena, ¿no? Jesús se hizo un látigo, dice, y entró cual Indiana Jones y empezó a hacer un desastre. Y uno tiene que leer las frases estas de Jesús, las que aparecen en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, realmente sacado sería. ¿Te imaginas a Jesús sacado? Yo sí me lo imagino un poco, ¿no? Porque en realidad, a pesar de que sea la escena más fuerte, varias veces Él se mostró a sus discípulos y un tanto sincero sería. ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar?, les decía a veces. O sea, Jesús era una persona que sentía, sería. Por más de que fuera Dios, sentía como un humano. No era ilógico. Ahora, encontramos la misma actitud. Sí, yo sé. Dios en esta escena no encontramos que mate a nadie ni nada por el estilo, pero hizo un escándalo que dejó en evidencia que en Jesús había celo por las cosas de Dios. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Lo que el Señor está queriendo desatar en nosotros en este tiempo, esto es lo que sentía de parte de Dios, es este celo santo. ¿Qué es este celo santo? Te diré, si te tendría que definir esto, que es un síntoma de una realidad espiritual de nuestro interior. No es una causa. No es que vos vas a tener, no es que vos vas a tener celo, Dios va a poner celo en vos. No, esto es algo, esto es un síntoma que se muestra por cosas que nosotros ya venimos cultivando. Y ahora te voy a mostrar qué. Pero quiero diferenciarlo de el celo que nosotros podemos sentir como seres humanos. Porque muchos de ustedes quizás habrán
sentido esto, sufrido celos, no sé, en una relación de pareja, aún por vínculos con sus hijos, aún lo veo a veces en los adolescentes jóvenes por amistades, ¿no? No son como los celos. Este celo santo no es como un celo humano, que es un celo básicamente egoísta. Y te voy a decir más, es algo que nosotros solemos tratar cuando ministramos sanidad interior. Es un celo que revela casi siempre inseguridad. Inseguridad, no es ni siquiera que revela, ay no, pastor, pero porque usted no sabe, porque el otro realmente tiene actitudes con las mujeres que me hacen a mí celar. Bueno, pero ¿quién te manda a meterte con esa persona? Sería la verdad es que los celos humanos que solemos tener son una muestra de inseguridad. Son celos bastante egoístas en este sentido. Este celo santo no solo es un celo que Dios aprueba, sino que es una muestra de nuestro apego y dependencia del Señor. Es una muestra de cuánto amamos, escucha esto, lo que Dios ama y cuánto odiamos lo que Dios odia. Cuánto amamos lo que Dios ama y cuánto odiamos lo que Dios odia. Y vos me vas a decir, pero ¿por qué eso es importante? Porque quizás habla de la espiritualidad que tenés. Te estoy dando con esto, Dios nos está dando con esto, un termómetro para nuestra espiritualidad. Un termómetro para nuestra espiritualidad. Y te quiero poner quizás algunos ejemplos. ¿Qué pasa dentro tuyo cuando se meten con tu Dios? Ayer predicaba de esto en la ciudad de Banda. Entonces al final una chica pasa y me dice, pastor, lo que usted predicó, y me dice, claro, es nueva, no hace meses conoce al Señor, y claro, me contó la situación que constantemente vive con sus abuelos, que son recontra, ultra, mega, archi devotos de la Virgen María. Y claro, ella empezó a descubrir un mundo nuevo, se dio cuenta que la palabra de Dios dice que no vamos a hacer ningún ídolo, nadie que reemplace a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, y yo venía pensando, ¿cómo le puedo decir? Le digo, ¿y qué provoca en vos? Le digo, ¿qué provoca en vos muchas veces cuando los ves a ellos en el error, o cuando muchas veces aún se burlan de vos a causa de la fe? Claro, como una indignación, ¿no? Espiritual. Ya veo que salen de acá con látigos y espadas para atacar a la gente, los victorianos. No es el fin. No es el fin. Lo que quiero es que mires qué pasa en tu corazón. Escucha, hay cosas que te dan lo mismo. ¿El pecado te da lo mismo? ¿El pecado te da lo mismo? Nos da lo mismo que que se hable mal del Dios al que servimos. ¿Nos da lo mismo? ¿Qué pasa dentro nuestro? Más allá de la actitud que tengamos, más allá de lo que expresemos, ¿qué nos pasa por dentro? Yo hablo con muchos hermanos que muchas veces me cuentan cómo se indignaron y lo que dijeron cuando hablaron mal de la iglesia esta a la que van. Y en realidad siempre le hemos enseñado todo lo mismo, nada de látigos y espadas. A entender, a perdonar, a dejar a cada uno con su asunto, porque si no viviríamos indignándonos, ¿no? Pero qué importante que nosotros veamos qué sale. Yo cuando escucho a esa gente digo, cuando escucho a los que se indignan, que son hijos de la casa y que aman el lugar donde Dios los plantó, yo digo, eso habla bien de vos, que te sientas así, que te dé bronca que hablen mal de tu casa, que te dé bronca que mientan, que difamen acerca de tu Dios, acerca de tu fe. O sea, habla bien de lo que estamos haciendo, de lo que nos está pasando en nuestro ser interior con nuestra relación con Dios. Entonces yo quiero que hoy meditemos un poco más profundamente en este síntoma, porque evidentemente si estuvo en Jesús, también necesita estar en nosotros. Si estuvo en Jesús, también necesita estar en nosotros. Ahora, podría atraerte un montón de hombres de Dios
que tuvieron esta misma actitud. Por ejemplo, cuando sus discípulos se acordaron de ese pasaje, el celo de tu casa me consumirá, están citando el Salmo 69, y ese salmo fue escrito por David, el rey David. Y en David hay un montón de escenas que muestran su celo santo por aquellos que odian lo que Dios odia, por aquellos que no actúan con sabiduría y con temor de Jehová. Y aún asimismo él, aún cuando se equivocó, actuó para consigo mismo. Entonces yo quisiera mostrarte algunas cosas que revela tener celo de Dios y que quizás te podría llegar a faltar si es que en tu vida no hay este sentir. No hay este sentir de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. De tener como un sentimiento de cuidar el honor de Dios. De defender los intereses de Dios. O sea, celar a este Dios. Celar lo que Dios ama. ¿Se entiende? Lo primero que tenemos que entender acá es que el celo revela que yo tengo conocimiento de Dios. Y quiero ser explícito con esto. Cuando hablo de conocimiento de quién es Dios, hablo de la santidad de Dios. Porque lo que nos muestran las tres escenas son situaciones de pecado que a los que estaban empapados en santidad por su relación y su vínculo con Dios y su conocimiento del Dios Santo, los llevaron a indignarse, los llevaron a celar, los llevaron a tener esta actitud. Cuánto vos conozcas a Dios va a determinar la vida espiritual que vayas a tener. Cuánto conozcas a Dios. Porque si vos conocés a Dios y vos sabés que Dios es santo y que sin santidad nadie lo verá, nadie podrá tener un vínculo con Él, evidentemente vos estás conociendo una faceta de Dios que a vos te condiciona. Te condiciona sobre cómo vas a actuar. Hay cosas que ya no te podés permitir. Hay cosas que ya no vas a tolerar, que quizás antes eran tu normalidad. ¿Por qué? Porque la misma santidad que estás conociendo de Dios a vos te desafía a vivir en otro estándar, te desafía a vivir otra vida, te desafía a vivir de otra manera. Ya no podés tolerar cosas que antes tolerabas. Cosas como las que el pueblo de Israel hizo en el camino por el desierto, el desenfreno, por ejemplo, en Sittim, que hizo que Finés termine clavando a 2 en la tienda. Ellos sabían que la fornicación, ellos sabían que meterse con pueblos cuyos dioses no eran el Dios de Israel, era algo que a Dios le desagradaba. Digo, hay un montón de cosas que nosotros sabemos que están mal y las seguimos tolerando y las seguimos haciendo. Y sacalo de pecados quizás que te resulten extremos. Gente, miremos nuestro corazón. Quizás nuestros problemas son con la envidia, quizás nuestros problemas son con el orgullo, quizás nuestros problemas son con la ira, quizás nuestros problemas son con cosas que no percibe pareciera el resto, pero que a nosotros nos sigue socavando en nuestro vínculo espiritual con el Señor. ¿Qué conocés de Dios? ¿Qué conocés de Dios? Lo que conozcas de Dios va a ser un desafío para tu propia vida y los cambios que Dios desea hacer en tu vida. Y si conoces algo de Dios, es para que puedas alinearte a quién es Él. Moisés, Jesús y Finés evidentemente con su actitud revelaron cuánto conocían a Dios. Porque vos vas a ver que otros quizás no se indignaron como ellos se indignaron, pero ellos conocían que lo que estaban viendo, que lo que estaba sucediendo es algo que Dios no toleraba. Es más, fíjense esto, en la historia de Moisés y de Finés, la ira de Dios se aplacó, que iba a ser mucho mayor, porque ellos ardieron en ira. Ellos tuvieron una reacción. Entonces, ¿qué significa eso? Que aún cuando nosotros defendemos los intereses del Señor, evidentemente hacemos con nuestra actitud que Dios se agrade y que aún cambie de parecer en cosas que se ha determinado hacer sobre la tierra. Te podría poner ejemplos acerca de esto, como de vos y tu rol en tu casa, en tu familia. Porque quizás hoy estás viendo crecer a tus hijos, estás viendo desarrollarse y avanzar y ya empezar a tomar decisiones.
y quizás los ves alejarse del Señor. Y yo creo que ahí, cuando nos comenzamos a doler como padres acerca de ver que nuestros hijos pueden seguir un camino que no es el camino de Dios, y yo creo que todo aquel que conoce al Señor quiere que sus hijos sigan al Señor, ¿o no? Cuando vos empezás a sentir eso, vos te pensás que el Señor no se duele por los que están perdiéndose, por los que están caminando por la cornisa, yéndose. Pero yo creo que cuando Dios ve en nosotros un celo por Él, Dios ve como nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, sino que hacemos algo para que la realidad de nuestra descendencia sea transformada. Yo creo que nosotros movemos el corazón de Dios. Nosotros cambiamos aún la intencionalidad de Dios. Fíjense, Moisés hizo que el enojo de Dios se aplaque, pero él se enojó. Él hizo algo. Él no se quedó de brazos cruzados. O sea, muchas veces lo que nos vamos a ver movilizados a hacer a causa de nuestro conocimiento de Dios va a ser para Dios señal en sí mismo, para intervenir en situaciones diversas que nos tocan atravesar en la vida, que quizás son desafíos. Gente, esto en sí mismo es lo que hizo Moisés, lo que hizo Finés, lo que hizo Jesús. Esto fue en sí mismo una actitud de fe, de confianza en el Señor, de dependencia de Él. Aquellos que celen el honor del Señor siempre recibirán el respaldo de Dios. Tengan esa certeza. Pero de vuelta quiero que pienses en esto. ¿Qué revela cuando tenés celos por el honor de Dios? Cuando celás santamente, revela lo mucho o lo poco que lo conoces a Dios. Si no celas nada, lo más probable es que no conozcas a Dios. No conozcas qué a Dios le agrada, qué a Dios le desagrada. Y si lo conoces, no lo tomás en cuenta. No lo tomás como algo que sea prioritario. Los que celan a Dios entienden que Dios tiene el lugar más importante en nuestra vida. Y ahora en minutos más te voy a hablar de eso. Pero lo segundo que revela celar en términos espirituales es nuestra estrecha relación con Él. Lo vemos en Moisés, lo vemos en Finés, lo vemos en Jesús. Y en Moisés y en Jesús, que son personas de las que tenemos mucho más dato, mucho más conocimiento, tenemos mucha información acerca del vínculo estrecho que tenían con Él. Cuando tenemos celo santo es porque realmente tenemos una relación estrecha con Dios. Vayamos al celo humano. Vamos a ser francos acá, ¿no? Acá no hay ninguna pareja con enfermedad de celos, ¿no? El Señor los libró, amén. Nos libró en el pasado de eso. Pero la verdad es que los que hemos experimentado celos en algún momento de nuestra vida, no lo hemos hecho para con cualquier persona. No es que pasaba un random en la calle que no conocés y dice, ay, tengo celos de esa persona. O sea, no, en realidad el problema con el celo nace por una relación, ¿o no? Nace por una relación. Vos tenés una relación con alguien y por H, por B, por X, lo que sea, desde esa relación vienen esos sentimientos, muchas veces egoístas, muchas veces que revelan inseguridad, pero la clave en los celos humanos también son la relación. Son la relación. Vos no vas a celar a alguien que no conoces. ¿Se entiende? ¿Qué te quiero decir con esto? Que con Dios y con este celo santo pasa exactamente lo mismo. El celo que Dios aprueba, que Dios desea encontrar en nosotros, es un celo que nace por la estrechez de la relación con Él. De vuelta, si vemos la vida de Moisés, Dios consideraba a Moisés su amigo y hablaba con él cara a cara, a tal punto de que él salía de la tienda de reunión, de reunirse con el Señor, y dice que le brillaba el rostro y se tenía que poner un velo. Así que andaba como con un velo, así. Moisés por ahí. Supongo yo que era un velo medio transparentón, porque si no, no iba a ver nada, pobrecito. Pero porque la gente se impresionaba de verle brillar el rostro. Pero de Jesús nosotros tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una relación tan estrecha con el Padre. Tan estrecha con el Padre. Resultado de eso, ¿qué va a ser? Conocer a Dios. Va a ser entender a Dios. Va a ser contemplarlo en profundidad. Solo aquel que invierte de su tiempo y de su vida en estrechar su relación con Dios va a poder
sentir lo que Dios siente, entender lo que Dios entiende, todo lo que necesitamos recibir de Dios va a fluir desde esa relación que necesitamos trazar con Él. Y esta relación, familia, es personal. Esta relación es personal, es irreemplazable. Vos no podés, esposo, a mandar a tu esposa a tener una relación con Dios, ¿viste? Para que bendiga tu casa. No, es personal. Mi relación con Dios es personal. La relación de mi esposa con Dios es personal. Mis hijas van a tener una relación personal con Dios. Cada individuo de esta misma manera. Nosotros necesitamos ser intencionales con esto, porque esto va a permitir que nosotros celemos las cosas de Dios. Y otro elemento acá central es la profundidad de nuestro amor, porque el celo revela, como te dije, cuánto conocemos quién Dios es, la relación estrecha que tenemos con Él, pero también la profundidad de nuestro amor. Y hay un pasaje que me encanta. Quisiera profundizar un poco más acerca de este tema, porque yo creo que es un tema central. Marcos capítulo 12, versículo 30, tiene a Jesús respondiendo cuál es el mandamiento más importante. Le preguntaron un día eso, y Jesús arrancó a decir: oye Israel, nuestro Dios uno es. Y luego conecta el versículo 30 que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y poquito más sencillo, el que le sigue: a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que el foco de Jesús, cuando habló del mandamiento más importante, fue en un nivel de profundidad de amor por Dios que a veces no solemos tener. Es más, este amor que te voy a describir ahora, muchas veces lo tenemos por objetos, lo tenemos por personas o por cualquier otra cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Quiero mostrarte estas 4 dimensiones del amor que Dios espera encontrar en nosotros, porque esto es clave para poder tener un sentir de celo por Él. No solamente vas a celar a un Dios que podés amar con esta intensidad y con esta profundidad. Fíjense que Jesús describió 4 elementos de nuestra vida con los que debemos amarlo. El primero es cardia, corazón en griego. ¿Qué es el corazón? En el contexto judío, el corazón no era el centro de los sentimientos, sino más bien como el núcleo rector de una persona. El centro del ser de una persona. Es el ámbito en donde está la voluntad, esa voluntad que se rinde a Dios o no se rinde, el ámbito de las decisiones, el ámbito de las inclinaciones más profundas que podemos llegar a tener, el ámbito de las lealtades, de las motivaciones. O sea, Jesús nos estaba diciendo: necesitas amar a Dios para poder tener celos por Él con el centro de tu ser, con tu voluntad, que tus decisiones lo reflejen, que tus motivaciones lo reflejen, que tu lealtad lo refleje, que tus inclinaciones personales lo reflejen. El segundo concepto es psique, alma. Con toda tu alma, no solo con todo tu corazón. Psique es literalmente la vida en sí misma, es la existencia en sí misma de una persona. Por lo tanto, amar a Dios con todo el alma lo que significa es vivir para Él. Es aún definir nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro sentido en Él. No en cualquier otra cosa. No en cualquier, no sé, en nuestro equipo de fútbol, en una actividad, en una nacionalidad. Gente, a lo largo de la historia, el ser humano ha perdido su alma en las cosas más irrisorias que se te puedan ocurrir. Las guerras más sangrientas que han habido en nuestra tierra fue por un imaginario denominado nación. Las guerras más grandes que tuvimos en el siglo pasado, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente fue por el problema de los nacionalismos. No me voy a poner a dar una clase de historia acá, pero esto está muy estudiado. Una nación no es ni siquiera un territorio. Una nación ni siquiera es un estado. Una nación es una identidad imaginaria
que está de alguna manera hecha por una historia en común, por un lenguaje, por costumbres, por ideas compartidas por un grupo de personas. Y así, en 1913, un nacionalista le pegó un balazo al príncipe heredero de Austria-Hungría y se desató la Primera Guerra Mundial. Y el problema con la Alemania nazi fue por nacionalismos, porque habían humillado a la nación alemana después de la Primera Guerra Mundial. Y eso permitió el surgimiento de Adolf Hitler. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la gente ha derramado su vida por cosas increíbles. Por su amor a la gente, a otras personas. Se ha hecho por equipos de fútbol. Gente, nosotros en la actualidad vemos personas que se matan después de un partido de fútbol porque perdió su equipo. O sea, ¿qué tenés que tener? ¿Qué tenés que tener en la cabeza? Y claro, su psique, su alma le pertenece a ese equipo. Eso pasa por dentro, si querés entenderlo. Pero nuestra alma, nuestra existencia, nuestro sentido y nuestro propósito, aún nuestra identidad le pertenece al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que por encima de ser ciudadanos de una nación, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra identidad nace de ahí. Fíjate que lo tercero que Jesús dice en este pasaje es mente, dianoia, entendimiento, el ámbito de los pensamientos, del discernimiento, de la interpretación. O sea, a Dios lo necesitamos amar no solo con el centro de nuestro ser, no solo con nuestra existencia misma, encontrando propósito en Él. Nosotros necesitamos amar a Dios con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Cuando nosotros hablamos de dianoia, no solo está refiriéndose a una inteligencia, o sea, está hablando de que nuestro marco mental, nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo, parten de nuestro amor por Él. ¿Cómo no vas a terminar celando a Dios después de amarlo así? Porque alguien así odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. No hay margen para otra cosa. Fíjense cómo nuestro gran problema en realidad es lo que sucede en nuestro ser interior. Iglesia, lo que sucede en nuestro ser interior es lo que muchas veces nos lleva a actuar de manera insensata e irresponsable. Lo que no podemos controlar, los lugares a los que hemos llegado con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Y Satanás trabaja así. A mí me apasiona hablar de la mente y quizás me debo algún día escribir un libro acerca de esto porque es un tema tan profundo. Y aquellos que hemos batallado, todos lo hemos hecho en la mente, sabemos que las victorias más grandes de nuestra vida se han cocinado ahí, pero así también las derrotas. Si el enemigo logra tener victoria en nuestra mente, va a tener victoria en todo tu ser, en toda tu vida. Entonces a Dios lo tenemos que amar tanto que nuestra cosmovisión, o sea, nuestra manera de entender el mundo, de percibir el mundo, nazca de nuestro amor por Él. ¿Qué tal? ¿Estás conmigo acá o te estoy aburriendo? Y el último elemento que Jesús dice acá, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, por último, con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas es una palabra de la que papá el otro día estuvo predicando, no me acuerdo qué día, ischis, fuerzas en griego. Es todo lo que me sostiene, lo que me permite actuar. Hace referencia aún a la fuerza física, a la energía que tenemos cotidianamente, a nuestras capacidades, aún a nuestros recursos materiales y a nuestro tiempo. Amar a Dios con todo esto, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Yo quiero creer que vos apartaste estas horas, un domingo a la mañana, cuando podía haberte quedado dormido, porque algo amás a Dios. Porque cuando uno ama a alguien, ¿qué hace? Le dedica tiempo. Le dedica aún sus recursos. Le da un regalito. Invertir nuestra vida
en amar al Señor es inevitable, nos va a llevar a tener celos por Él. ¿Qué tres cosas te dije? Entonces, que quedan en evidencia o se revelan si tenemos celos por las cosas de Dios. Primero, ¿cuánto conocemos quién Dios es? Dios es un Dios santo. Y lo que espera de nosotros es santidad. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Lo que revela el celo santo en nosotros es una relación estrecha con Él. Una relación estrecha con Él. Si vos no tenés una relación estrecha con Él, es porque no lo amás y porque tampoco por lo tanto lo vas a poder conocer. Y tercero, la profundidad del amor que nosotros tenemos por Él. La profundidad del amor que nosotros tenemos por Él. Ahora, alguno de ustedes me va a decir, pero ¿por qué yo debería sentir celo por Dios? Y quiero dejarte tres recompensas para aquellos que tengan celo por Dios. Y estas tres recompensas están en las tres historias que te acabo de mostrar. En la historia de Moisés, cuando Moisés hubo actuado con celo, lo que dio, y cuando otros siguieron su camino y actuaron de la misma manera, fíjense lo que el Señor dijo a través de Moisés. Esto se lo dijo a los levitas que se pusieron en contra de aquellos que se habían levantado contra Dios. Moisés les dijo: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido en este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y de sus hermanos. Anótatelo en algún lado. La recompensa que vas a recibir por celar del Señor es plena autoridad espiritual. Plena autoridad espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que nada va a poder hacerte frente. Significa que vas a caminar confiado, vas a caminar sin temor, sin inseguridad. ¿Saben la cantidad de personas que a mí me pide oración por las cosas que le han hecho? Pastor, me hicieron un trabajo acá, encontré tierra de cementerio con un huesito, con una cosita, una gallina degollada. Y vamos a hacerla más sencillo, lo más cotidiano. Por lo que más me suelen pedir oración es porque sienten que tienen problemas a causa de la envidia de otros. ¿Querés que te diga el santo remedio? Conocé quién es Dios, tené una relación estrecha con Él, amalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por lo tanto vas a tener celo por Dios. Si tenés celo por Dios, vas a caminar con autoridad espiritual. Si yo te contara todos los trabajos que me han hecho a mí, si yo te contara toda la envidia, esto, lo otro, pero te quiero ser completamente franco, yo ni siquiera oro por eso, sería. Me resbala. Sería. Si tendría que orar por cada vez que me maldijeron, si tendríamos que orar por cada vez que nos hicieron un trabajo, gracias a Dios que hacemos algo que es mejor. En vez de perder el tiempo de orar cada vez que nos tiran algo así, nosotros vivimos orando. Nosotros vivimos para el Señor. Por lo tanto, caminamos con autoridad. El diablo podrá levantarse en contra de nosotros, pero no nos va a poder hacer frente. El diablo va a poder levantarse en contra de tu vida y de tu familia, pero no va a poder hacerte frente. ¿Por qué? Porque vas a caminar con plena autoridad. ¿Y para eso qué necesito? Celo santo. Amá lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Te vas a dar cuenta cómo el Señor te respalda, cómo el Señor te libra del temor, cómo el Señor te libra de la inseguridad. No importa qué trabajo te hagan, te vas a salir ahí, te dejaron una bolsita en la entrada de casa, lo vas a agarrar y lo vas a tirar a miércoles en el nombre de Jesús y ya se fue, ya está. No, pastor, que necesito que me unja, que me tire aceite por la cabeza, por la casa, por la puerta. No, dejate de hinchar, tenés autoridad espiritual. Y si no la tenés, te estoy dando la clave para tenerla. Camina en tu vida con celo por el Señor. La historia de Finés muestra otra recompensa. Número capítulo 25, lo que dice: después de que Finés lo atravesó a los dos con la lanza y al Señor le encantó el asunto, lo que el Señor le dijo, versículo 11: Finés, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor, por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Entonces dile a Finés, y yo te digo a vos hoy, yo le concedo mi pacto de comunión por medio del cual él y sus descendientes
gozará de un sacerdocio eterno. Pacto de comunión generacional es la recompensa de aquellos que tienen celo por Dios. Pacto de comunión generacional. ¿Qué significa? Que tus hijos van a amar a Dios con la misma intensidad que vos los ames. Que tus nietos van a amar al Señor con la misma intensidad que vos lo ames al Señor. Pero para eso, ¿qué es importante? Y para eso es importante tener celo por Dios. Celo por Dios. Y esto se va a reflejar en todo. En todo. Y nuestros hijos desde la más tierna infancia necesitan ver que Dios en nosotros es evidente. Es evidente, no es algo que resumimos al tiempo que venimos a la iglesia. Que Dios en nosotros es evidente. En cada momento. En toda situación. Ayer me reía porque cada vez que yo voy a viajar a alguna de las sedes o viajo a predicar a otra iglesia, en otro ministerio, donde sea, siempre le pido a mis hijas que oren por mí, ¿no? ¿Quieren saber cuál es la oración de mis hijas? Me ponen la mano en la cabeza y me dicen: en el nombre de Jesús, amén. Son las dos palabras que más grabadas están. La que saben mejor es orar por sanidad, ¿viste? En el nombre de Jesús, por la nana de papi, amén. Esa es un poquito más larga. Pero que si nuestros hijos pueden ver a Jesús en nuestra vida desde la más tierna infancia. A ver, el que tiene celo por Dios, como te dije, es alguien que conoce quién es Dios, es alguien que tiene una relación estrecha con Él y que lo ama profundamente. Eso se va a reflejar en nuestro hogar. ¿Cómo? Dios no va a hacer un pacto de comunión eterna, generacional. Lo va a hacer. Yo quiero declarar esa recompensa sobre tu vida, esa recompensa sobre tu casa, esa recompensa sobre tu descendencia. Y como dice la palabra de Dios, la bendición del Señor nos va a perseguir hasta por 1000 generaciones. Y la última que quiero dejarte es la de Jesús. Porque yo la verdad que esta no la tenía, pero meditaba en estos días, meditaba en este pasaje, en esta escena de la vida de Jesús. Y claro, el Espíritu Santo algo de luz me dio, porque cuando Jesús termina de hacer un desastre acá, Juan capítulo 17, los discípulos dijeron: el celo por tu casa me consumirá. Se acordaron de la Escritura. Dice el versículo 18, los judíos reaccionaron y le preguntaron: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? O sea, con este ímpetu de tirar todo, de sacar a los animales, de hacer el desastre que hizo en el templo. Y Jesús les dijo: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y ellos le respondieron: tardaron 46 años y vos lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús no le respondió. Hay una aclaración acá de Juan. Dice: el templo al que se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de Jesús, se acordaron de estas palabras de las Escrituras y creyeron en Él. Yo creo que acá hay una revelación, y es que para aquellos que celen a Dios, aquellos que celen al Señor, va a haber siempre una seguridad de vida eterna. De vida eterna, porque Jesús, a la respuesta de los discípulos, contestó dándoles en acertijo lo que iba a terminar pasando con Él, que iba a estar muerto y al tercer día iba a resucitar. Pero con eso se los dijo con tanta seguridad, se los dijo con tanta entereza. Aquellos que celan al Señor caminan con seguridad de vida eterna. Podés partir de este lugar y tener la certeza de que tu eternidad es con el Señor, de que tu eternidad es con Dios, de que tu vida no ha sido para perdición, tu vida ha sido para salvación. Y algunos de ustedes me van a decir: pero ¿qué recompensa es esta? Es la mejor recompensa que puede tener un ser humano. Todo lo demás que podamos tener en la tierra es pasajero. Todo lo demás. Aún las bendiciones económicas, las bendiciones laborales que Dios puede llegar a darte, la bendición en cualquier otro ámbito es temporal. Pero la bendición de la vida eterna no se termina más. La vamos a gozar en este presente, y la vamos a gozar todos
el resto de nuestra vida que nos quede por vivir con el Señor. Esto no se cambia por nada. Esto es lo que nos completa a aquellos que vivimos en el Señor. Lo que nos completa. La obra más grande que Jesús hace en la vida de una persona, ¿saben cuál es? La de la seguridad eterna. Es esa. Es esa, porque te pueden, como dijo Jesús, matar el cuerpo, te pueden destruir por fuera, pero si vos tenés seguridad eterna, vos vas a estar feliz igual. Es como Pablo en Filipenses. La palabra que más repitió en toda la carta, estando preso y con peligro de muerte, la palabra que más repitió es que él estaba alegre. Es que él estaba alegre. Yo confío en el nombre de Jesús de Nazaret que nosotros somos una casa que tiene celo por las cosas del Señor. Amén. Ponete de pie conmigo ahí donde estás. ¿Qué te parece si cerrás tus ojos conmigo y vamos a pedirle a Dios con sinceridad que Él nos ayude a amar lo que Él ama, nos enseñe a amar lo que Él ama, nos enseñe a odiar lo que Él odia, a detestar lo que Él detesta, que lo mismo que Él piensa nosotros podamos pensar, que lo mismo que Él siente nosotros podamos sentir. Señor Jesucristo, en tu santo nombre nosotros estamos en tu presencia, en tu santo nombre. Y estamos pidiéndote, Señor, que tu presencia trabaje en nosotros, purificándonos en esta mañana, santificándonos en este día. Que todas aquellas cosas, Padre Celestial, que para nosotros antes eran importantes, se conviertan en basura con tal de poder conocerte más, con tal de poder ponerte en el lugar que te corresponde en nuestra vida. Señor, en esta mañana nosotros queremos destronar a cualquier cosa que está limitando, Señor, tu lugar en el trono de nuestro corazón. En el santo nombre de Jesús. Y yo quiero en esta hora reprender todo espíritu de culpa que quiere hacer sentir a tus hijos perdidos ya a causa de las decisiones que han tomado y de los pasos que han dado. Y yo estoy creyendo que el Espíritu de Dios en esta mañana purifica nuestra vida, santifica nuestra vida. Padre, yo creo en el nombre de Jesús que tu Espíritu en esta mañana está, Señor, limpiando todo aquello que por mucho tiempo había estado sucio, había estado, Padre Celestial, alejado en nuestra vida de tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que muestra que no te conocemos, Padre, en el nombre de Jesús, sácalo, Señor, y por favor, saturanos del conocimiento de tu presencia, saturanos del conocimiento de tu persona, saturanos del conocimiento de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de cuán lento sos para la ira, Señor, pero cuán grande sos en tu misericordia. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tu revelación descienda en este lugar. Revelá quién sos a tus hijos, Señor. Padre Celestial, y concedé poder tener una relación estrecha a cada uno, Señor, de los que están en este lugar, y con un corazón sincero te dice: acá estoy, permitime crecer en mi vínculo con vos, permitime ser el hijo que esperás que sea. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu servidor, quiero ser tu hijo. Pedile a Dios ahí poder tener esa relación que quizás sabés necesitas tener con Él, ese amor profundo que Dios está esperando encontrar en tu corazón, en tu alma, en tu mente, con todas tus fuerzas. Yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que Dios lo derrama en esta mañana. Padre, te estamos pidiendo, Señor, que derrames en nosotros celo por tu honor. Estamos pidiendo que derrames en nosotros celos por tu honor. Padre, te estamos pidiendo que derrames en nosotros celos por tu honor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo en esta hora, Padre Celestial, clamo a ti pidiéndote en el nombre de Jesús que tu presencia que está en este lugar, Señor, deshaga toda obra de las tinieblas. Aquello que estaba en el trono de tu corazón, ocupando el lugar de Dios, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, destronalo en esta mañana. Destronalo en esta mañana. Que nada ocupe el lugar,
que le corresponde a Dios. En el nombre de Jesús, aun si el pecado era un problema con el que seguías lidiando, ahí donde estás, arrepentite de todo corazón y decirle: Señor, en el nombre de Jesús yo renuncio a este pecado, renuncio aún a esta mentalidad pecaminosa, renuncio aún a esta actitud, renuncio aún a lo que sea que debas renunciar. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana renunciamos a todo aquello que no tiene que ver con tu santidad, que no tiene que ver con tu belleza, que no tiene que ver con tu perfección. En el nombre santo de Jesús de Nazaret, en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Y yo estoy declarando, Padre Celestial, proféticamente sobre la vida de mis hermanos, que el celo que ellos sientan por vos, Señor, en esta temporada les trae una recompensa eterna. Padre Celestial, vida eterna, un pacto, Padre, de comunión generacional. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, una autoridad espiritual que no va a ser, Padre, arruinada por nada, no va a ser confrontada por nadie. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu obra sobrenatural esté sobre nosotros en esta mañana, rompiendo toda cadena y deshaciendo todo yugo. En el nombre de Jesús, estableciendo en nuestra vida, Padre Celestial, aquello que vos deseás ver. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Purificanos en esta mañana, Señor. Santificanos en esta mañana. Alineanos a tu voluntad eterna. Alineanos a tus planes y a tus sueños. Queremos hacer aquello que nos has llamado a hacer. Queremos vivir, Señor, alineados a tu voluntad. En el nombre de Jesús queremos conocerte más. Queremos conocerte más, queremos conocerte más. Queremos verte, Padre Celestial, en el nombre de Jesús en plenitud. Sabemos que sin santidad nadie va a poder verte. Nosotros queremos poder verte. Sabemos, Padre Celestial, que sin pureza nadie va a poder apreciar los detalles de tu belleza. Y nosotros queremos poder contemplarte. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Padre, yo en esta hora reprendo todo espíritu inmundo que estaba operando en la vida de tu iglesia, Padre Celestial, para complicar sus pisadas, para impedirles tener la relación que fueron llamados a tener con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Satanás, perdés toda autoridad sobre la vida de tus hijos, de los hijos de Dios. Estos hijos son santos, estos hijos fueron apartados. Yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia de Cristo es una novia sin manchas. En el nombre de Jesús, sin arrugas, que está preparada para el día del encuentro con el Señor. Señor, acá nos tenés. Podés hacer con nosotros lo que quieras hacer. Te pedimos de todo corazón, Señor, que rompas toda cadena en nuestra vida. Te pedimos de todo corazón, Señor, que deshagas todo yugo. Que todo aquello con lo que el enemigo nos ató en el pasado y hasta este presente, hoy mismo caiga por tierra. Y que tu obra sobrenatural, Padre Celestial, nos envuelva en este lugar. Nos envuelva en el santo nombre de Jesús. En el santo nombre de Jesús.